Hola mi gente, hoy vamos a hablar de la meteorización, de los agentes geológicos externos y los agentes geológicos internos. El relieve es como si dijéramos una especie de equilibrio que hay entre ambos, los agentes geológicos internos y externos. Los internos van a ser sobre todo los movimientos sísmicos, los grandes movimientos que hay en la corteza que producen un relieve positivo, acompañados también del vulcanismo. Entre ambos generan lo que llamaríamos pues, montañas, volcanes y relieves que están por encima de lo que sería el nivel del mar, ¿no? En cambio, los agentes geológicos externos lo que tienden es a eliminar esos relieves que se han generado por los agentes geológicos internos, ¿no? Entonces, debemos de tener claro que el relieve es consecuencia de esta serie de agentes que actúan en la superficie terrestre. También tenemos que tener claro que la erosión es el resultado de la meteorización más el transporte. ¿Y qué es la meteorización? Pues la alteración de la roca. La alteración de la roca sin que haya movimiento. Entonces, en primer lugar, vamos a ver los agentes geológicos externos, los procesos geológicos, posteriormente la meteorización, tanto física, química como biológica, una definición de erosión y ejemplos, y el transporte y la sedimentación. Empezamos. Los agentes geológicos externos modifican el modelado y conforman el relieve que crean los agentes geológicos internos, como ya he comentado. La energía que proviene del Sol es la responsable de la aparición de los agentes geológicos externos. Ya que la Tierra es redonda, algunas zonas reciben más energía que otras. Los movimientos que se producen en la atmósfera y en la hidrosfera movilizan la energía desde zonas más cálidas a zonas más frías. Estos movimientos son los responsables del modelado de relieve del planeta, porque producen la intervención de los agentes geológicos externos. Los agentes geológicos externos pueden ser pasivos y activos. Pasivos producen la disgregación de la roca, pero no movilizan los fragmentos. Son los agentes atmosféricos. Activos son aquellos que ya sí son capaces de, además de fragmentar la roca, movilizar los fragmentos. Son el agua en todas sus formas y el viento. Como resultado de esta acción de los agentes geológicos externos se producen lo que llamaríamos procesos geológicos. Una serie de procesos geológicos actúan, como ya he comentado, sobre las rocas de forma pasiva. Bien, pues ese conjunto de procesos se denomina meteorización. Otros procesos actúan sobre las rocas de forma activa. Estos procesos son la erosión, el transporte y la sedimentación. Antes de profundizar en los procesos geológicos es necesario hacer referencia a los agentes atmosféricos y meteorología. No olvidemos que la meteorología es la ciencia que estudia los meteoros, la lluvia, el viento, la nieve, etc. La atmósfera actúa sobre las rocas, produciendo su alteración. Los agentes atmosféricos son los responsables de la destrucción de las rocas en los procesos de meteorización. ¿Cuáles son los agentes atmosféricos más activos? La humedad, la temperatura, el viento y las precipitaciones. Pues por este orden os voy a ir comentando cada uno de ellos. La humedad hace referencia al contenido de vapor de agua que hay en el aire. En zonas con mucha humedad, las rocas son destruidas rápidamente. Con respecto a la temperatura, la superficie del planeta se calienta debido a la radiación solar. Este calentamiento depende del número de horas de insolación, además del ángulo de incidencia de los rayos solares y de la distribución de tierras y océanos. En los lugares donde la diferencia de temperatura día y noche es muy grande, hay gran meteorización mecánica. Donde no hay esta diferencia de temperatura tan exagerada, la meteorización es casi inexistente. Seguro que sabes que en el desierto la diferencia de temperatura día y noche es muy alta. Las rocas se calientan y se enfrían con mucha rapidez. Esto provoca su rotura, haciendo un ruido semejante a un estallido. Dicen que algunas de las batallas del desierto en la Segunda Guerra Mundial comenzaron por culpa de estos estallidos. El viento, en tercer lugar, es el movimiento del aire desde zonas de alta presión a zonas de baja. En relación con la temperatura no es igual por toda la atmósfera, apareciendo en una zona aire caliente y en otras aire frío. Estas diferencias provocan corrientes de aire a las que llamamos
genéricamente viento. El viento se origina por los movimientos del aire con distinta temperatura. ¿Sabes que el aire se calienta por el calor que desprende el suelo que recibe la insolación? En cuanto a las precipitaciones, el vapor de agua que contiene una masa de aire cálido se condensa si se enfría, produciendo la precipitación. Las precipitaciones pueden ser de forma líquida, rocío o lluvia, y en forma sólida como nieve, granizo y escarcha. A continuación, veamos los procesos geológicos que actúan sobre las rocas de forma pasiva, o lo que sería meteorización, que ya he comentado que es alteración sin transporte. Las rocas se forman en el interior de la Tierra. Cuando ascienden a la superficie terrestre, las condiciones varían. Esto provoca transformaciones físicas o químicas en las rocas. Estas transformaciones se conocen con el nombre de meteorización. Por tanto, la meteorización es la alteración de una roca por la acción de la atmósfera y la hidrosfera, y también por los seres vivos. Esta alteración se produce en el mismo lugar donde ha aflorado la roca a la superficie, sin que haya transporte de materiales. Si hubiera desgaste, estaríamos hablando de lo que sería erosión, que es la forma activa. La meteorización puede ser de dos tipos, física y química. Física, también llamada mecánica, se produce por la destrucción de la roca por acción de agentes físicos, como la temperatura o la presión, o por los seres vivos. Tipos. En primer lugar, termoclastia. Los materiales se dilatan y contraen al variar la temperatura. En los lugares donde las diferencias de temperatura día y noche son muy grandes, las rocas se agrietan y terminan rompiéndose en fragmentos. Crioclastia. ¿Alguna vez te has encontrado una botella de refresco estallada dentro del congelador de tu frigorífico? Si el agua se congela, aumenta de volumen. Pues esto hace también en las rocas. Y cuando durante el día hay variaciones de temperatura durante la cual el agua se congela, el agua rompe la roca. Haloclastia. Debido al calor, el agua que hay en las grietas de las rocas se evapora. Precipitan sales que al cristalizar ejercen presión de igual forma que la crioclastia. Bioclasticidad. Los seres vivos son capaces de destruir las rocas, sobre todo las raíces de los árboles, que al introducirse en las grietas de las rocas, los líquenes de la superficie o animales rompen las rocas de la superficie terrestre. Meteorización química. Es la destrucción de la roca por acción de los agentes químicos, agua, oxígeno molecular y dióxido de carbono. El agua interviene en todos los procesos de meteorización química, ya que transporta los otros agentes aumentando así la acción de estos. ¿Qué tipo de meteorización química hay? Pues tenemos la hidratación, en primer lugar. Cuando el vapor de agua se combina con los componentes de la roca, aumenta de volumen. También cambiará su volumen cuando se evapore el agua. Piensa que ocurrirá si construyeras tu casa sobre un suelo que absorbiera mucha agua. Aumentaría de volumen y tendrías problemas de cimentación. En segundo lugar, la oxidación. El oxígeno que hay en la atmósfera disuelve el agua. Al caer sobre la roca, le oxida. Los elementos oxidados separan fácilmente los trozos de roca y ésta se destruye. Lo mismo le puede ocurrir a una campana, una baranda, etc. Tercer lugar, disolución. Los minerales se disuelven por el agua y son arrastrados por ella. Al disolverse, la roca desaparece y no queda ni rastro de ella. En cuarto lugar, carbonatación. El CO2 con el agua destruye las rocas más duras, como es el caso de la caliza. Eso no lo podemos encontrar en las cuevas de Nerja, por ejemplo. Por tanto, la erosión es igual a la meteorización más el transporte. Erosión es el desgaste de las rocas por acción del viento y agua en sus distintas formas, ríos, mares, glaciares. Este desgaste se produce por arrastre de partículas de las rocas debido a estos agentes erosivos, por el choque de partículas que son transportadas por el medio, etc. En este proceso los materiales no se transforman, como puede ocurrir en la meteorización, solo son desgastados. Además, son removidos del lugar donde estaban. Transporte. Es el arrastre de los materiales erosionados por acción del viento o el agua. Los materiales son transportados atendiendo a la fuerza de la gente que los transporta, además del peso del propio material. El transporte se puede realizar por rectación o rodadura, a ras del suelo, saltación, a pequeños saltitos, suspensión en el aire o en el agua, donde son transportados y no son depositados en el suelo por ser muy finos, hasta largas distancias. Y en último lugar, disolución, que es el transporte de materiales que se disuelven en el agua.
Finalmente, la sedimentación se produce cuando los materiales son depositados debido a la disminución de la fuerza transportadora. La gravedad es la fuerza responsable de la sedimentación. El depósito de materiales se produce en zonas hundidas, llamadas cuencas sedimentarias, donde los sedimentos pueden generar rocas sedimentarias mediante un proceso llamado diagénesis. Bien, pues esto sería todo. Solo tienes que diferenciar los agentes geológicos internos de los agentes geológicos externos. Los externos son los que hemos estudiado y son los que ocurren debido a la acción de la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Como agentes de transporte vamos a tener el agua y el viento. Hasta otra.